Gracias. Buenos días. Vamos a iniciar esta charla de anatomía y técnica quirúrgica. Vamos a hablar de los abordajes a la fosa posterior y específicamente los abordajes por la línea media. Entonces vamos a tratar los siguientes temas, 8 temitas. Cuando hablamos de la fosa posterior nos estamos refiriendo de la fosa del cráneo más pequeña, más grande, perdón, es más grande y es la más profunda de todas. Además tiene la anatomía más compleja de todas las fosas del cráneo. Ocupa una octava parte del espacio intracraneal y en su interior se encuentran 10 de los 12 pares. Recuerden que el primer y el segundo par no hacen parte de la fosa posterior. También es de suma importancia porque, digamos que tiene estrecha relación con la unión cráneo-cervical y con el flujo de líquido cefalorraquídeo. En cuanto a los límites, tenemos que su límite superior va a ser la incisura tentorial, su límite inferior va a ser el foramen magno y su límite anterior va a ser el dorso celar unido con la porción clival del hueso occipital. Y también tenemos las porciones petrosas y mastoideas de los huesos temporales. Su parte posterior está enmarcada por la región lateral del hueso occipital. Cuando hablamos de qué contiene este continente, entonces miren que tenemos muchos forámenes, muchos conductos. No los voy a repetir porque esto fácilmente se encuentra en un libro de anatomía. Solo quiero que miren por qué es tan compleja esta fosa posterior. Miren, recuerden que contiene 10 de los 12 pares y contiene el tallo cerebral. Acá les muestro en un esquema las variedades de estructuras que se encuentran dentro de la fosa posterior. Miren que es quizá la fosa más difícil de entender y es la fosa, digamos, más delicada de abordar. En cuanto a las estructuras, lo voy a tratar de explicar con una regla que describió el doctor Roton. Esta regla se llama la regla de los 3. ¿Y por qué la regla de los 3? Muy bien, miremos. Tallo cerebral lo divide en 3 estructuras. Las superficies cerebelosas las dividen también en 3 estructuras. Los pedúnculos en 3 estructuras y así sucesivamente. Entonces, miren, por ejemplo, la división del tallo cerebral. Mesencéfalo 1, puente 2, protuberancia 3. La superficie cerebelosa, la superficie tentorial, la superficie suboccipital o posterior y la superficie petrosa, que es como la cara lateral. Los pedúnculos tenemos en verde el pedúnculo superior, en azul el pedúnculo medio y en rojo el pedúnculo inferior. Miren que es una regla de dividir las estructuras de la fosa posterior en 3. Y por último, las arterias. Entonces miren cómo tenemos la arteria cerebelosa superior 1, la aica 2 y la pica 3. Hemos hablado un poco y a grandes rasgos de cuál es la anatomía, cuáles son las importancias, pero ahora tenemos que ver esto, cómo se aborda, para qué sirve la anatomía de la fosa posterior cuando vamos a abordar clínicamente a un paciente. Muy bien, entonces empecemos con los síndromes vasculares. Podemos tener síndromes de compresión neurovascular, abordarnos y saber dónde vamos a llegar hacia la resección de un cavernoma de malformaciones arteriovenosas o el clipaje de aneurismas. Cuanto a los síndromes de compresión neurovascular, recordemos que son quizás la principal causa de dolor facial. Se puede dar una compresión, lo más frecuente es del nervio trigémino y, digamos, en algunas otras ocasiones del séptimo par. Son los más frecuentes. ¿Por qué es importante? Miren acá, si recordemos la regla del 3, como el quinto par generalmente se comprime por una de ellas. En este caso, miren que hacen parte del complejo superior, entonces los complejos y los síndromes neurovasculares van a ser generalmente por una compresión por el azúcar. Mientras que el séptimo par, recuerden que acá está el 7 y el 8, miren cómo se puede afectar por una compresión de la aica. En cuanto a los abordajes, miren cómo cómo el quinto par está anterior y lateral al tallo cerebral
por lo cual un abordaje a la fosa posterior línea media no sería el abordaje ideal para el manejo de esta patología. Estas patologías se deben abordar por unas incisiones y unos abordajes posterolaterales. Es importante, no voy a ahondar mucho en este tema porque en esta semana también vamos a hablar de los abordajes posterolaterales a la fosa posterior. Solo quiero recalcar la importancia de la ubicación del paciente para poder abordar, bien sea un síndrome de compresión del quinto par, que miren cómo tengo que ir más arriba, o una compresión del séptimo par, que tengo que ir un poco más abajo. Contra otras patologías vasculares, el abordaje de los cavernomas es importante. Recuerden que hasta un 30% de los cavernomas se puede presentar en la fosa posterior, y eso puede ser en el continente cerebeloso o en el tallo cerebral. La importancia de esto, cuando tenemos cavernomas, especialmente en el tallo cerebral, yo puedo tener diferentes rutas de abordajes. Entonces, ¿cómo decidir o cuándo decido que un abordaje por línea media a la fosa posterior es el abordaje ideal para mi paciente? Muy bien. Tenemos esta regla o este método, el método de los 2 puntos. Se hace en una resonancia, no en una tomografía. ¿Y cómo se toma? Muy bien. El primer punto se hace en todo el centro de la lesión. Acá. Y el segundo punto se hace en ese margen, en esa unión entre la lesión y el lugar donde esté más cercano de estructuras piales. Pues miremos acá cómo está completamente tocando esta estructura pial. Uno de esos 2 puntos y prolongo esa línea. Esa sería una opción para hacer el abordaje, siempre y cuando en este camino no se encuentren estructuras vasculares importantes o estructuras elocuentes. Esa es la regla de los 2 puntos. ¿Y por qué? Por ejemplo, acá vamos a hacerlo. Tenemos regla 1, resonancia magnética. ¿Estamos viendo una resonancia? Sí. Regla 2, punto en todo el centro de la lesión. Listo. Vamos a hacer el punto en la superficie pial donde se une la lesión. Miren que sería acá. ¿Pero qué es esto? Es el piso del cuarto ventrículo. Entonces digamos que un abordaje así no sería el más adecuado, porque miren que la lesión, aunque uno podría entrar acá, sería un área elocuente. Entonces siempre tenemos que tener presente que hay lesiones que, aunque se cumplan la regla de los 2 puntos, debo buscar es el abordaje menos dañino para nuestro paciente. Cuando las malformaciones arteriovenosas, vamos a hablar de el abordaje a la fosa posterior línea media de las malformaciones cerebelosas. No son muy frecuentes, se dividen estos 5 tipos de malformaciones. Vemos las malformaciones cerebelosas bernianas, son las más frecuentes de la fosa posterior. Ahí les marqué dónde se van a presentar y se dividen en 2 grupos. Las que se presentan en el vértex superior, que son las más comunes, miren, hasta el 90% de los casos, o las que se presentan en el vértex inferior, poco comunes, en el 10% de los casos. ¿Cuál es lo importante? Muy bien. Este tipo de malformaciones reciben elocuencia de las ramas terminales de las 3 arterias, suca, aica y pica, en un rango diferente según donde estén. Obviamente las que estén superiores reciben más afluentes de la suca y las que estén inferiores reciben más afluentes de la pica. Generalmente no son elocuentes y tienen un drenaje venoso superficial. Las otras malformaciones son las malformaciones suboccipitales, miren, que se presentan, recuerden la regla de los 3 de Roton, en la cara cerebelosa suboccipital o posterior. Estas reciben aferencias nuevamente de la suca, de la aica y de la pica. Es importante porque nuevamente no son en área elocuente y reciben un drenaje venoso superficial. Por su parte, las malformaciones tentoriales no son tan frecuentes, reciben aferencias de la suca. ¿Por qué? Recuerden la regla de los 3. Están en la parte superior. ¿Y cuál es la arteria que
irriga la cara superior o la cara tentorial del cerebelo, azúcar. Listo, y generalmente son unilaterales. Y por último, las más raras, las que me presentan la superficie petrosa. Entonces, nuevamente, la regla de los tres que nos dicen, la superficie petrosa es envegada por ramas de la aica y no es en área elocuente, pero hay que tener cuidado. En ocasiones se presentan tan cerquita al tallo cerebral que están en cercanía del núcleo del séptimo par. El abordaje de este tipo de malformaciones, miren acá las malformaciones foncilares, nuevamente, están en la parte inferior de las caras cerebrosas, entonces reciben irrigaciones por la pica. El abordaje de este tipo de malformaciones se debe o se guía según su ubicación. Miren que la mayoría de las malformaciones que les acabo de mostrar se pueden abordar por una craniotomía suboccipital, exceptuando las malformaciones petrosas, que estas se podrían abordar por abordajes posterolaterales. En cuanto a la patología tumoral, los tumores de la fosa posterior, recordemos que son los más frecuentes en la población pediátrica, y en este apartado no les voy a hacer énfasis en qué tanto se tiene que hacer la craniotomía, cómo abrir la dura madre, eso lo vamos a ver al final, sino que vamos a hacer puntos especiales en la anatomía y en otros aspectos claves que hay que tener cuando se opera un tumor de la fosa posterior. Muy bien. ¿Qué sucede? Bueno, todos conocemos que los tumores de la fosa posterior se presentan en su gran mayoría de las veces con hidrocefalia. Entonces, ¿qué hacemos? Hacer esto una charla de anatomía y abordaje quirúrgico, tenemos que aclarar qué se hace con un tumor de la fosa posterior que tiene una hidrocefalia asociada. Muy bien, miren acá, los tumores de la fosa posterior son la principal localización de los pacientes pediátricos. Miren, más de la mitad de los casos tiene este tipo de patología tumoral y miren, del 70 al 90% de los pacientes pediátricos con tumores en esta área hacen hidrocefalia. Muy bien, en contexto, de 10 pacientes pediátricos que tienen tumores de la fosa posterior, solo uno no me va a hacer hidrocefalia. El resto se va a presentar con cierto grado de hidrocefalia y un síndrome de hipertensión intracraneal. Entonces, ¿cuál es la patología de esta hidrocefalia? Al yo tener un tumor acá, en la fosa posterior, ese tumor va a hacer un efecto compresivo, generalmente comprimen el acueducto, haciendo una hidrocefalia obstructiva, aumentando la presión intracraneana y poniendo en riesgo la vida de los pacientes. Digamos que es claro que la mortalidad de los pacientes con tumores de fosa posterior con hidrocefalia disminuye. Miren qué tanto disminuye, pasa de ser de un 14 a un 4%. Si usted maneja primero la hidrocefalia antes de adentrarse al tumor. ¿Y eso por qué? Cuando usted maneja la hidrocefalia, usted disminuye la hipertensión endocranial y hace que el abordaje a los tejidos sea más fácil. Yo creo que queda claro que un paciente que tenga un tumor de fosa posterior y tenga hidrocefalia, se tiene que manejar tanto el tumor y la hidrocefalia. Ya vimos en la diapositiva anterior que es recomendable atender primero la hidrocefalia y después el tumor. Eso está claro. Es un procedimiento terapéutico. Si tiene un tumor y tiene hidrocefalia, se tienen que manejar las dos patologías. Pero entonces viene esta pregunta. ¿Qué hacer en el caso? Yo sé que a todos nos ha pasado cuando se opera un tumor de la fosa posterior, pero el paciente no tiene hidrocefalia. ¿Qué hacemos? Derivamos el paciente, le hacemos una ventriculostomía endoscópica. ¿Qué se hace con este tipo de paciente? Bueno, existen un dilema. Hay dos corrientes grandes. Yo lo he vivido en mi formación como neurocirujano. Hay neurocirujanos que dicen, siempre pongo una derivación externa si va a abordar un tumor de fosa posterior, y hay otros neurocirujanos que dicen, no es necesario derivar a los pacientes con tumor de fosa posterior si no tienen hidrocefalia. Bien, este es el caso específico, el caso que yo estoy seguro que a todos, y si no es a todos, sé que es a la mayoría, le han preguntado en cirugía de un schwannoma vestibular. ¿Resecamos o nos abordamos
al manejo de un schwannoma vestibular, el paciente no tiene hidrocefalia y siempre nos queda la duda. Cuando abordo un tumor de fosa posterior, tengo que poner una derivación externa, tengo que derivar a este paciente. Esta es la pregunta, siempre derivar. Bueno, les pongo acá nuevamente las dos opciones. Neurocirujanos que dicen, siempre que aborde un tumor de la fosa posterior, pongo una derivación externa. Y hay otros colegas que dicen que no es necesario, sino que simplemente con un buen manejo de los tejidos y un buen control de sangrado, irse con bajo riesgo de generación de hidrocefalia. Muy bien. El grupo que se va por el primer apartado, es decir, los que dicen siempre derivar, tiene los siguientes argumentos. Primero, una derivación externa es un procedimiento rápido y sencillo. Se puede hacer por un punto de Pasier. Listo, nos queda, digamos que a la mano, nos queda en la región occipital, se puede hacer durante el abordaje quirúrgico. O el segundo argumento es que una hidrocefalia obstructiva pone en riesgo la vida de los pacientes en cuestión de segundos. En ocasiones a usted lo llaman y usted, si no llega de inmediato, el paciente se puede morir. Y el tercer apartado es que dejen la derivación externa cerrada, ábrala o dejen la nota médica la orden de abrir la derivación si el paciente hace signos de hipertensión endocraniana. De lo contrario, usted la revisa y le hace un weaning gradual en 48 horas con un TAC para retirarla cuando usted esté tranquilo. ¿Cuáles son los apartados del segundo grupo? Bueno, dicen, si usted por una derivación, sabemos que no es un procedimiento que está exento de riesgos, siempre nos hablan del riesgo de infección. Entonces el otro grupo dice que no es necesario, simplemente si el paciente se maltrata mucho los tejidos, si usted cree que va a ser un edema posoperatorio en la fosa posterior. Muy bien. En el año 2020 se publicó este estudio. Es un estudio retrospectivo, miren la calidad de la evidencia, donde se reunieron neurocirujanos y dijeron lo siguiente. Siempre se ha hablado del manejo de la hidrocefalia en fosa posterior, pero nunca ha existido un estudio que nos diga qué hacer con el paciente que tiene un tumor en la fosa posterior, pero no tiene hidrocefalia, es decir, un manejo profiláctico. ¿Qué pasa? Muy bien, se llama el score de Frankfurt. Nos divide los tumores de la fosa posterior en dos grupos. ¿Cuáles son los dos grupos? Los tumores intraaxiales, miren, tumores del continente de la fosa posterior, o los tumores extraaxiales, en este caso, un meningioma de la fosa posterior. Listo, o sea, tumores, digamos, los cisternales. Nos gradúan el puntaje en 4. Si son tumores intraaxiales, vean acá, puntaje 1, 2, 3 y 4, y un puntaje máximo de 5 si son intraaxiales. Veanlo acá, 2, 4 y 5. Son dos escalas diferentes para los tumores extraaxiales, para los tumores intraaxiales. ¿Qué sucede entonces? Bueno, es una escala gradativa, es decir, que entre más puntaje nos dé, mayor será el riesgo de tener hipertensión por hidrocefalia posoperatoria. ¿Cómo así? Tumor intraaxial, donde tenga 0 puntos, tiene un riesgo de un 16%. Si tiene un punto, 21%. Si tiene 2 puntos, 47%. Y 3 o más, 100%. Lo mismo con los tumores extraaxiales, 0, un 5% de riesgo. 1, 12%. 2, 26%. Y 3 o más, 76%. ¿Por qué es importante? Es una escala rápida, sencilla, se encuentra en el celular y miren cómo son preguntas que se pueden resolver fácilmente. ¿Tiene hidrocefalia previa? ¿Sí o no? ¿Tiene edema periventricular? ¿Sí o no? ¿Cómo va a ser la posición? ¿Sentado o semisentado o prono? Listo. ¿Usted espera hacer una resección completa o no? Listo. La localización de los extraaxiales.
petroclival de línea media, lateral. Miren los petroclivales como dan mayor punto. Listo. ¿Tiene edema prelesional, sí o no? ¿Y tiene hidrocefalia previa, sí o no? Son preguntas que usted puede responder con una resonancia magnética. Usted sabe si tiene hidrocefalia previa, si tiene edema ventricular o si usted espera hacer una resección completa o no. Es un score muy sencillo de realizar y nos predice. En caso tal, digamos, vamos a sacar este tumor que está enmarcado. Me salen 3 puntos, yo digo, este paciente va a ser hidrocefalia. Tranquilamente pongo una derivación externa. Lo mismo con este tipo de tumor, me da 3 puntos, tiene alto riesgo de hidrocefalia, le pongo una derivación externa. Bien. Ahora sí, vamos a hablar el paso a paso con el abordaje de línea media a la fosa posterior. Lo primero y lo más importante, quizás es de las cosas que menos se habla en las cátedras de neurocirugía, es la posición del paciente. Bueno, miren acá la angulación que tiene este paciente y miren dónde está apoyada la cabeza. Es algo que tenemos que hablar siempre con el equipo de anestesiología, porque al tener presión sobre los ojos puede salir con algún tipo de oculopatía. Entonces, el cabezal de 3 pines, ubicación del paciente. Es sumamente importante cómo ubica su paciente. Si de entrada usted ubica un paciente mal, la cirugía va a ser mucho más difícil. Si usted ubica un paciente mal, la cirugía va a ser mucho más difícil. Una cosa que me han enseñado durante mi formación es qué tanta angulación a la cabeza le vas a dar. Es decir, miren, si hago una flexión exagerada, digamos que voy a hacer una fijación occipito-cervical y yo fijo mi paciente así, miren que la visión horizontal de mi paciente depende de qué tanta flexión y extensión yo le dé, porque yo tengo que garantizarle una visión horizontal a mi paciente óptima. Si usted lo fija en demasiada flexión, la calidad de vida del paciente va a estar alterada porque su visión va a ser completamente caudal. O si le doy demasiada extensión, nuevamente su visión va a ser demasiado cefálica y se va a alterar. Entonces es importante la posición del paciente. De igual manera, si voy a dar un ejemplo, algo que nos explica mucho el doctor Cortés, un morquio. Listo, recuerden que en el morquio el hueso suboccipital se mete un poquito más. Yo tengo que darle más flexión para que al hacer flexión tenga una visión de abordaje más cómoda. Y uno de los consejos que nos da el profesor Nacho en su experiencia es trate de poner el paciente en una posición neutra para así tener una visión de abordaje más fácil en el momento de estar haciendo. ¿Dónde se pone el cabezal de 3 pines? He escuchado historias, a todos nos han tocado historias donde dicen el paciente se cayó de cabezal. Un consejo que les doy, siempre que yo escucho esas historias, el primero que sale en decir algo es el neurocirujano, se lava las manos y dice el cabezal está malo. Rara vez la caída de un paciente de cabezal es porque el cabezal está malo. La mayoría de las veces es porque no sabemos dónde poner el cabezal. ¿Y por qué? Pocas veces se enseña desde la residencia los puntos seguros para poner el cabezal. Entonces aquí esta imagen para los residentes, mis compañeros, es el cabezal siempre debe caer en esta banda de sudor. Todos hemos visto los atletas, los maratonistas que ponen este tipo de cintas en la cabeza y el cabezal nunca debe estar o por encima o por abajo de esa banda. Siempre tiene que estar en esta banda amarilla que les acabo de marcar. Otra forma importante de saber cómo se ubica un paciente cuando vamos a hacer este tipo de abordaje es la línea del ecuador. ¿Cómo así? Tenemos la cabeza, tenemos la nariz aquí, divido la cabeza en la mitad y como es un cabezal de 3 pines, al menos 2 de esos pines tienen que estar debajo de la línea del ecuador. ¿Y eso por qué?
Muy bien. El cabezal de 3 pines debe funcionar por 2 mecanismos. El primer mecanismo es la gravedad. Entonces, si tengo 2 pines debajo de la línea del ecuador, hay 2 pines sobre los que descansa la cabeza. Y el segundo mecanismo es el mecanismo compresor, que nos sostiene la cabeza en su lugar. Si usted se salta uno de esos mecanismos, corre riesgos de que el paciente se caiga del cabezal en cirugía, con los riesgos que implica eso. Muy bien. Segundo paso, la incisión. La incisión depende de qué tipo de patología se vaya a abordar, pero generalmente va de Linium a C2. Digamos que hay patologías donde usted puede extender más hacia craneal o extender más hacia caudal la incisión. Y recordar siempre un abordaje por línea media para tener un buen control del sangrado. La disección, bueno, debemos ir por el RAFE medio. Cuando uno hace la disección se encuentra esta pequeña área blanca, que es el RAFE medio, la unión de los músculos. Miren acá cómo se debe hacer la disección, siempre en la línea media para evitar entrar en el plano muscular. Si usted entra en el plano muscular, aumenta el riesgo de sangrado. Recuerden, RAFE medio no es tan fácil como se ve acá, es muy fácil que uno se pierda, y un consejo que lo he dado en mi corta experiencia es, si usted pone muy rápido los Gelpi y los abre demasiado rápido, el RAFE medio se le corre y usted se sigue guiando por la media de la incisión sin saber que el RAFE medio ya está corrido y usted lo que está disecando son los músculos. Entonces, tener pistas, claves, palpe, disección Roma hasta que vuelva y encuentre el RAFE medio. Pero importante conocer que la disección debe ser siempre por el RAFE medio. Y acá les pongo esta trampita, miren acá, la arteria vertebral. Cuando estamos en el arco posterior de C1, tenemos que saber que la arteria vertebral, la porción B3, está a 1,5 centímetros de distancia de la línea media. Por lo cual, cuando estemos disecando, debemos tener extremo cuidado en no ir a lesionar un gran vaso. Cuanto a la craniotomía, el tamaño de la craniotomía depende mucho en la patología. Si es una patología tumoral, recomiendan hacer una craniotomía más amplia, pero por ejemplo, si es una patología de microcefalorraquídeo como un Chiari, sabemos que se requiere solamente 3 centímetros horizontal y 3 centímetros vertical. Tenemos que tener cuidado con la fosa, con la dura madre de la fosa posterior, con la arteria vertebral. Miren acá cómo está de cerca. Listo, miren acá cómo está de cerca. No puedo irme disecando acá tranquilo. Y debo saber que a 1,5 se encuentra la porción B3 y con el ligamento amarillo. Otra cosa para tener en cuenta es lo siguiente. Cuando usted está disecando, acá termina la porción suboccipital. Esto que estoy marcando es hueso. Y este es el arco de C1. Miren este espacio entre C0 y C1 que no tiene hueso. Pues no me puedo ir tranquilo disecando acá porque ya sé que aquí no hay hueso. Aquí hay dura madre. Aquí hay ligamento amarillo. Aquí me puedo meter a la unión bulbo-medular. La apertura de la dura madre la recomiendo hacer en Y. Listo, siempre extendiéndose un poco hacia C1. Obviamente el tamaño depende de la patología. Y para hacer la craniotomía, recomiendo algo que se me ha hecho más sencillo, es comer un poco con la Kerrison aquí el hueso suboccipital, que nos ayuda que cuando hagamos la craniotomía salga toda la pieza en un solo corte. Si hacer craniotomía o craniectomía, eso queda en las manos del cirujano. La extensión de la craniotomía también depende de la patología. Generalmente se expone un poco, una porción de los senos transversos, y hay otras patologías como por ejemplo meningiomas falcotentoriales, donde la craniotomía se hace acá encima. Les voy a compartir un video corto de
una craniotomía. Estamos viendo un paciente de 40 años. Miren la patología que tiene. Tiene un tumor de la fosa posterior por sus componentes quistodisólido. Pensamos en un astrolitoma pilocítico. También podría ser un hemangioblastoma. Miren la cercanía que tiene el tumor con la línea media, con lo cual se decidió hacer una craniotomía suboccipital. Vamos a ver los paso a paso que hace el cirujano. Miren la posición, miren que cambia un poco. Miren que él, aunque no tengan un cabezal de 3 pines, miren que la posición está rotada. ¿Rotada hacia dónde? Un poco hacia la derecha, con el hombro derecho inferior y el hombro izquierdo inferior. Hay algunos cirujanos que prefieren esta maniobra para así tener, digamos, un campo limpio durante el abordaje. Miren la posición de los pines. Miren que se cumple la ley de 2 pines debajo del ecuador. La incisión, listo, miren que es el tamaño promedio de las incisiones y ya va a empezar a hacer la disección. Acá cómo hace la incisión, línea media, se va desde el ilion hasta la apófisis de C2. Un buen control de la hemostasia, eso no cambia. Hacer una pequeña porción clara donde usted se tiene que guiar para hacer una disección lo más avascular posible. A tratar de adelantar un poco el video. Queremos que no haya problemas. Aquí ya como sigue por el rafe medio, haciendo una disección avascular. Un consejo que voy acá es siempre busque ese cero de primero y diseque ese cero para que usted vaya de hueso a hueso, después encuentre ese 1 y por último diseque esa porción, esa pequeña porción entre C0 y C1 que no tiene superficie ósea. Vamos a adelantar otro poco el video. A ver si caemos en la craniotomía. Miren acá como ya tiene expuesto C0 y acá está buscando C1. Miren acá esta pequeña área acá. Tanto el monopolar cuando trabajamos en esta área donde ya he repetido que no hay hueso. Adelantemos un poco más. La craniotomía, listo. La craniotomía lo que recomiendan es hacer 2 orificios de trépano, listo, lo más lateral posible y después unir los trépanos. Vamos a adelantar un poco hacia ver la apertura de la dura madre para ya darte por finalización la charla. Bien, acá como haciendo los cortes se hacen de un trépano al otro trépano y después hacia los bordes laterales y posteriores del foramen magno. Acá tenemos la dura madre. Bien, ahí cómo va a hacer esos cortes o esa expansión de la craniotomía según las necesidades y el tipo de patología que estemos manejando. Ahí ya abrió la dura madre y se fue por toda la línea media y miren el resultado postoperatorio. Antes de terminar la charla les quiero recomendar esta página. Yo creo que la he recomendado muchas veces con mis compañeros residentes y hoy lo hago con la audiencia que tengamos. Es una página que es completamente gratis, es de Neurosurgical Atlas, está afiliada con el Journal of Neurosurgery y miren las ventajas que tiene. Es gratis, se puede descargar en el celular y por ejemplo para estas sesiones de abordaje del cráneo simplemente me meto aquí, abordajes y miren, tengo todos los tipos de abordajes y me habla la anatomía, el paso a paso, recomendaciones. Listo.
Digamos, acá tenemos el abordaje a la fosa posterior, la craneotomía suboccipital, y por algún motivo que nos da la aplicación, eso lo hace el doctor Aaron Cohen, siempre al final encuentro referencias bibliográficas. Listo. Es una aplicación muy útil y es gratis. Con esto doy por terminar la charla. Escucho comentarios, propuestas y opiniones personales sobre el abordaje a la fosa posterior. Muchísimas gracias a todos. Hola, Felipe. Muy buena la conferencia, muy buenas las diapositivas. Cuando hablabas de la escala, ya se me olvidó el nombre, de Frankfurt, como no recuerdo el nombre, Sí, señor. el riesgo más bajito para las lesiones intraxiales de hacer hidrocefalia es del 16% y para las lesiones extraxiales es del 5%. Vamos a suponer que todas son del 5%. En mi concepto, eso es un riesgo exageradamente alto para un paciente de morirse. Entonces, a pesar de la escala, yo sí considero que los pacientes deben tener una ventriculostomía para protección, porque recordemos que muchos de estos pacientes salen intubados y sedados, entonces nos damos cuenta de la gravedad de la hidrocefalia ya cuando probablemente el paciente está herniado. Un 5%, que es el mejor de los casos, me parece una condición supremamente alta. Por aquí, Juan David, en su opinión personal, prefiere realizar siempre la derivación o tiene una posición más conservadora. En mi opinión personal, como digo, yo siempre hago derivación externa, pero sé que muchos de mis compañeros no la hacen. Para mí es un procedimiento, pues, es supremamente simple, son 5 minutos más de cirugía. La derivación no hay que dejarla abierta, se puede dejar cerrada para medir la presión intracraneana y en 48 horas se retira sin ninguna complicación. No sé por qué no hacerla y correr ese riesgo, nunca he entendido eso. Bueno, ¿algún otro comentario? Una charla excelente, Felipe. Dicho, cuando hablaste que hay algunos colegas que no hacen la derivación, lo que uno más escucha es el riesgo de infección. En este estudio, en esta escala de Frankfurt, se demostró que el riesgo de infección y o complicación neurológica es menor del 4%. Entonces, saben que mire que es un riesgo muy bajo en comparación con los beneficios que se puede tener con una derivación externa. Ok. Cantaremos